Hemos estado viendo la carta de los Romanos y ahora llegamos al capítulo 13, el segundo capítulo en la parte práctica de la carta de los Romanos. Vimos que la parte doctrinaria era del 1 al 11, que termina con una doxología muy bonita, profundidad de las riquezas y la ciencia de Dios. Bien, y luego ya vimos el 12, en donde se requiere que cultivemos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que es un sacrificio vivo, para que podamos comprobar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero ahora llegamos a un capítulo muy interesante, naturalmente, como toda la carta de los Romanos, es el capítulo 13, que dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay superioridad sino de parte de Dios, y las que son han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no son para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que sirven a esto mismo. En este pasaje tenemos nuestra obligación para con las autoridades. Vivimos en una época un poquito difícil, donde parece que los presidentes seleccionan a una mujer, a una actriz, para que sea la esposa de ellos durante su sexenio, lo cual ya es un desorden, ¿verdad?, muy tremendo en la sociedad. La primera dama debe ser la esposa genuina de cada uno de ellos, pero eso es lo último que hemos visto en los últimos presidentes. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice aquí que no estamos para juzgarlos, estamos para someternos a ellos. Y dice la palabra de Dios en el último versículo que leí, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Hermanos, nosotros somos los menos indicados para criticar las autoridades. Al contrario, debemos estar sujetos a ellos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Aquí en esta parte dice: sujétese cada uno a las autoridades superiores. Ahorita estamos bajo la sujeción de una autoridad allá muy superior, que es lo que se refiere a la pandemia. Y han tomado decisiones así muy extrañas que, por cierto, están perjudicando un tanto a la obra del Señor. Por un lado, se han abierto puertas hermosas para que se predique el Evangelio, pero por otro lado se están cerrando los templos y se están convirtiendo estos en museos, en teatros y en otra cosa, lo cual es muy lamentable, cuando que el Señor nos dice que el templo, la congregación, bueno, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que al Señor le agrada que estemos juntos en armonía los hermanos. Y no es igual en presencia que en línea. Es mejor en presencia, para que podamos crecer unos y otros, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Así que Pablo aquí pues recomienda que haya una sumisión a las autoridades. Es verdad que pues vemos muchas cosas muy extrañas, pero la recomendación de aquí del pasaje es que nos sometamos a ellas, y conste que en el tiempo en que Pablo escribiera la carta de los Romanos había unos emperadores muy raros, autoritativos, que a veces se creían hasta dioses y exigían que se les adorase.
Bueno, pues aún en ese tiempo, Pablo está recomendando, sujétense a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Sean como sean, ustedes sujétense, porque por eso pagan ustedes sus tributos a ellos. Y en la primera carta a Timoteo, Pablo da este consejo en otro sentido muy valioso para nosotros. Dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego va al grano, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, por lo cual se dio testimonio a sí mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Aquí en este pasaje, no solamente vemos que debemos sujetarnos a ellos, sino que hay que orar por ellos, dice el texto. E incluso fijémonos en la forma en como lo dice Pablo a Timoteo, que era un joven ministro a quien él había adiestrado para el ministerio, y ahora que estaba ya a cargo de la obra de la iglesia en Éfeso, posiblemente, menciona esto, amonesto ante todas las cosas. Es una amonestación primordial. Ante todas las cosas, que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Y en cuanto a la oración, dice que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias. No importa quién esté por lo pronto como presidente o como encargado, debemos dar gracias a Dios por él, porque es un siervo de él. Claro que él no lo sabe, pero Dios lo ha puesto precisamente para el bien del pueblo, para que haya orden. Y Pablo dice, pues amonesto ante todo, que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias. Y hay dos cosas parecidas aquí, rogativas y acciones de gracias. Es decir, vamos a pedirle al Señor lo que creamos que esa autoridad debe tener como primordial. Si se han equivocado, bueno, pues vamos a rogarle al Señor por ellos, para que el Señor en un momento dado los haga reflexionar y hagan lo bueno. Y esta rogativa es pues con petición, pero también con acción de gracias. Máxime nosotros ahora que contamos con unas autoridades muy diferentes a los de Roma y a los de otros países, donde hay inclusive autoridad dictatorial, son dictadores. Pero nosotros en nuestro país al menos tenemos a un hombre que piensa en los pobres, dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y el que tenemos actualmente piensa en los pobres, piensa en los ancianos, piensa en los necesitados, piensa en los niños, piensa en los lisiados. Se acaba de autorizar un pago mensual para las niños y niñas que han nacido con imperfecciones. Así que hay razones para darle gracias a Dios por esta bendición, y también para pedirle al Señor que lo ayude y que lo cuide y lo siga usando para la alabanza de su gloria. La Biblia pues nos dice que debemos estar sujetos y debemos dar gracias por ellos. Así que, hermanos, que el Señor nos encuentre con esa sujeción, y también con la acción de gracias, que en nuestras oraciones tengamos el pendiente de ellos, y en ella no olvidemos dar gracias a Dios por todo ello.
Así que, hermanos, seamos buenos ciudadanos, como somos buenos cristianos. Que Dios me les bendiga.